alumna de la escuela Tapié. Yo a los 4 años yo iba al jardín, así que hice todos los 2 años de jardinera, los 6 de la escuela, siempre en la escuela Tapié. Y aparte, mis padres tenían mucha admiración por Tapié, siempre hablaban de él, entonces yo recuerdo muchas cosas de eso. Y después por personas que me he vinculado a San Ramón. Aparte, una de las cosas que les pedía yo a mis clientes acá en el escritorio, no quemen nada, lo que no lo quieran me lo traen. Y me han traído muchas cosas que tienen que ver también con Tapié. ¿Qué le contaban sus padres sobre él? Bueno, mira, mi madre era maestra y ella estuvo en la inauguración de la escuela, estaba haciendo una suplencia en la escuela de ese año. Entonces lo conocía a Tapié. Aparte había sido cliente de Orlando en París de toda la vida, entonces siempre me hacía cuentos sobre Tapié. Y mi padre también, aparte a Tapié lo declararon socio honorario del Centro Unión de acá, papá estaba vinculado al club, iban a reuniones a Montevideo con él, solo lo conocían. Claro. Por eso se sabían muchas cosas de él, y aparte eran grandes admiradores de la obra de Tapié. Hasta más, mi madre el día que murió Tapié estaba en Montevideo y se fue enseguida al velatorio. Fue el Jueves Santo del año 46. Varias veces trabajó. Mi mamá no trabajaba permanente porque siempre íbamos haciendo uno, entonces ya dejaba de trabajar. Nosotros podíamos haber sido 6, somos 3, pero podíamos haber sido 6, murieron otros. Así que siempre estuvo vinculada. Hasta fue maestra mía un tiempo, en la suplencia. ¿Y tu padre? Mi padre era escribano. Ahí va. Y conocía también, entonces Sí, por el tema de... Sí. legal sería de los territorios. No, de eso no, lo conocía acá por la obra y por los vínculos, lo social y eso. ¿Y cómo era como vecino el hombre Tapié así? Tapié, pero Tapié no vivía acá. Ah, ¿no vivía acá? No, él nació acá y ya siendo niño aún se fue para Montevideo, de la familia. Y sobre pero eso... vivió los primeros años en San Ramón. Entonces después, como quien dice, cuando logró el éxito, por decir una forma, después volvió a San Ramón a hacer las obras. No, él volvió, ¿sabes por qué? Porque en el año 39 hubo un gran movimiento pro la escuela pública. Querían más maestros, más edificios y alimentación para los niños desnutridos. Y le fueron a pedir a Tapié, que era el principal del Mundo París, una colaboración para la escuela pública. Y él dijo, sí, voy a hacer una escuela en mi pueblo natal. Y entonces ahí, en el año 40, es que inaugura la primera escuela. Y no solo una escuela hizo. Bueno, hizo cuatro donaciones. 4 donaciones. Mira, justo ahora se me viene algo que oí por ahí, capaz que te cae duro o no, pero quiero saber qué opinas vos. Porque dice que en esa época la gente con altos recursos, ¿viste? Sí. Por decir ricos, adinerada de alguna forma, como que estaba de moda la caridad, como para darse prestigio, así, como para caer bien, de alguna forma. ¿Qué opinas sobre esas cosas? No, Tapié era generoso de por sí y quería a los niños. Te puedo decir varias cosas que he oído con relación a los niños. Por ejemplo, a los niños de acá de la escuela les daba de todo. No solo él le importaba la parte de la enseñanza, le importaba los juegos, le importaba la educación física. Había algo que ustedes no conocieron. Era un teatro de títere esquelético, que era el Gato con Bota, que era precioso. El jardín de infantes, yo nunca vi en ningún lado otro como el de acá. Era fantástico. Es decir, yo estaba mirando un catálogo de Orlando y están los jueguitos que jugábamos cuando íbamos a jardinera, los jueguitos de madera como una casita que había. Es decir, a él le importaba todo eso. Después también a los niños, también estuve leyendo el otro día, que cuando él tenía varios edificios en Montevideo que alquilaba, y cuando iban a pagar, una señora decía, cuando iba con la madre a pagar el alquiler a Tapié les permitía llevarse un juguete de la juguetería de Orlando, que eligieran un juguete y los regalaba a los niños. Y más, a los hijos de empleados de él, que eran de acá de San Ramón, había los irichiches. ¿Tú te acuerdas de Carmelo? Sí. Carmelo era mucamo, lo de Tapié, y la hermana era empleada. Y a los hijos y sobrinos de ellos los llevaba al Parque Rodó los fines de semana. Más, tengo la foto, mirá. Tapié con los 2 niños, hijos de los empleados de él. Entonces la agarraban ahí. Si querés, mala. O si no, después le sacamos una. O las ponemos y después le no, esos son los hijos de empleados. Que se van a mover. De una empleada y sobrino de otro empleado. Bueno, Y él los llevaba al Parque Rodó.
¿Qué necesidad tenía él de hacer Sí, eso? sí, sí. Era por cariño a los niños nada más. Y así en el pueblo, así, ¿qué opinaban los vecinos de él? O qué se decía de Ahí él, qué va. se comentaba de él. Esta es una pregunta más que tiene que ver con lo popular del pueblo. Claro. Sí, San Ramón, yo siempre digo que cambió antes y después de Tapié. Ujú. Hay mucha gente que se entusiasmó con la obra de Tapié, con lo que hacía Tapié. Y hay gente que a veces no se portó tan bien. Había de todo. Sí. Y hubo también algo, mira, Tapié, por ejemplo, cuando iba a hacer la obra, le dijeron por qué no lo hacía acá en el centro de San Ramón. Y él dijo que no, porque hacía 6 años que se había inaugurado el local de la escuela 117. Sí. Entonces que él no quería perjudicar a esta escuela, que lo iba a hacer en otro barrio. Y lo hizo allá en lo que se llamaba Las Delicias, que en aquella época estaba un poco descampado, no había casi nada. San Ramón casi como quien dice terminaba en la calle La Valleja. Con Mazagués hasta ahí llegaban las casas antiguas. Después por allá había una casita cada tanto, y él lo quiso hacer allá. Él no quería perjudicar a nadie. Él era un hombre de muy buen corazón, pero que tal vez no lo supiera interpretar. Era muy trabajador y muy exigente. Muy, muy exigente, y era muy de la corrección. Si un empleado de London, por ejemplo, trataba mal a un cliente, le echaba, así sin problema. Sí, sí. Él quería el respeto, el trabajo. Pero a la vez también en London fue la primera empresa uruguaya que dio aguinaldo, salario vacacional, todo ese tipo de beneficios que ahora para nosotros son comunes, ella lo impuso en London. Cuando por ley aún no era... No era por ley. Sí, sí. Pues Y era. más, de la consigna de London París, que era de la época del que fundó London, que era Pedro Castellet, era que el que me ayuda a ganar, ganará. Entonces los empleados que ayudaban al mejoramiento de London empezaban como Tapié, que empezó de cadete y terminó siendo el gerente general. Eso te iba a preguntar ahora, porque Así que fíjate cómo se ayudaba. ¿sabes algo sobre el proceso ese que él vivió para llegar de cadete a general? Bueno, mirá, el asunto fue así. El que fundó London en 1908 era un hijo de un francés que se llamaba Pedro Castellet. Él tenía esa consigna de los empleados entraban a trabajar muy jóvenes, y los que se les daba un manual al entrar a trabajar a London para ver cómo tenían que comportarse. Y el que trabajaba bien iba progresando, iba llegando a cargos importantes. Y Tapié fue uno de esos. De cadete fue gerente general de todo London. Y cuando muere Castellet allá por 1920, se transforma en London París Tapié y compañía. Era una sociedad en comandita, que la integraba Tapié, Marco Siri, que era otro socio de London, y la viuda de Castellet. Y él tuvo casi 38 años, casi 40 años al frente de London París. Entonces quiere decir que ya para cuando desgraciadamente sucedió la muerte de ese señor, Tapié había pasado de un cadete ya En el año 20 ya era el principal de London. avanzó Era el hombre de en- confianza de lo que es el antiguo dueño. ¿En cuántos años fue eso? A ver, si me lo Y cuenta. él empezó, tú fíjate que él nació en el 79. Y él empezó muy joven a trabajar, dice que más o menos alrededor de los 12, 13 años empezó a trabajar. Ajá. ¿Cómo era? Y después ya era, pero London es de 1908. Sí. De 1908 a 1920, que es que muere Castellet, él ya estaba en los cargos superiores. Aparte, era muy trabajador, era el primero que llegaba a London y el último que se iba. Y en London tenía doble horario, era hasta el mediodía, después un descanso, porque antes se usaba dormir la siesta, y después se abría de tarde otra vez. Ajá, se dormía la siesta en el London. No, en el London no, pero la gente, los comercios no eran horario continuo como son ahora. Cerraban de tarde. Antes, temprano. después hasta las 2:30, a las 3 no se abrían los comercios. Se cerraba a las 12, ponele. Se cerraba a las 12, sí. Acá hay pueblos del interior que todavía lo hacen. Quedan algunos Sí, sí. comercios. Florida, por ejemplo, es uno. Ahí va. Sí, el almacén de mi barrio lo hace los domingos. Ya no lo puede hacer todos los días. Aparte de London era una tienda, no sé ustedes si habrán visto algo de lo que Sí, era yo London, estuve era una tienda trabajando ahí. gigante. Sí. Fíjense Como que Capital. Tapié la hizo crecer, que tenía 21.000 metros cuadrados de superficie, como un shopping de ahora. Eran varios pisos, todos con ascensores, con ascensoristas. Eso yo lo recuerdo porque yo lo vi eso. Y ustedes podían comprar
desde un par de botas de campo o una mesita hasta un traje o zapatos, lo que fuera. Y se podía comprar no solo en el London, sino se podía comprar por los famosos catálogos. Catálogo. Los conocen, ¿verdad? Sí. O sea, lo vimos acá. La gente del interior, Sí. recuerdo Sí, exactamente claro. eso. Ahí yo me acuerdo uno de mi lo abuela. encargaba y te lo mandaban contra reembolso o mandabas a un comisionista y se le compraba lo que uno elegía por el dibujo del catálogo. Yo tengo muchas cosas acá en casa que son compradas de London. Y tengo el catálogo para justificar las que son las mismas. Probar la Hasta mi autenticidad. cartera de jardinera que la tengo ahí, después te las muestro. Bueno. Era todo de London. Tengo un álbum de fotos de London y tengo las fotos en el catálogo. Y una pregunta, ¿se podría decir que en el London ese en el que Tapie trabajó, ¿quiénes asistían más? ¿Asistía más bien la alta sociedad o No, la todo alta el mundo, sociedad? Era todo el mundo, sí, ¿no? todo el mundo, y podía ser del campo, de la ciudad, de todo. Podrías comprar algo para un caballo, como podías comprar Sí, había de todo. un saco de fiesta, vestidos de novia, había de todo. Él nació acá en San Ramón. Él nació acá. ¿Se sabe cómo estaba constituida su familia? ¿Con Sí. quién vivía? ¿Si tenía hermanos o algo así? Sí, es el tercer hijo del matrimonio. Tenía 2 hermanos varones y 2 mujeres. El mayor se llamaba como el padre, Juan María, el otro se llamaba Lázaro, las hermanas una María y otra Emilia. Eran todas las familias. ¿Tuvo alguna educación? La escuela sí. En contaba aquella porque- época el liceo era muy raro, solamente que estaba en Montevideo, además no había liceos en el interior. Hizo la escuela, tal es así que cuando se inauguró la escuela, uno de los que habló fue un maestro de él, Requesén. Habló, Que fue maestro de... que fue maestro de él. No sé, acá no, pero sí en Montevideo, por eso él se fue, no sé exactamente a qué edad se fue, pero los primeros años los pasó acá y nunca olvidó San Ramón. Se cree que hizo la escuela en Montevideo, entonces. Parte puede haberlo hecho, por eso te digo, no sé en qué año, porque no está documentado, en las escuelas de esa época no dejaron nada documentado quién eran los alumnos. Lo que sí sé es que el padre vendió la casa recién en 1903. Se había ido, pero le seguía siendo de él la casa acá. Y ahí la venta fue en 1903. Ya estaban hace tiempo en Montevideo. Primero vivían por la calle G. Y después hizo él su casa, que es un palacio en la avenida 8 de octubre. El papá trabajaba en Montevideo, por eso se mudaron. ¿En qué trabajaba el padre? Eran familias que tenían algo de campo y eso. Claro. Era un hombre, por lo que refleja la documentación que yo he visto, el padre era muy ordenado. Ustedes saben que yo creo que es el único caso que he visto así en títulos viejos, que guardaba todo. Cómo hizo la casa, cómo pidió permiso acá a la comisión auxiliar, cómo hizo, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con los pagos al albañil, al que le midió la casa, al medianero, él compraba las cosas en Montevideo. Está todo guardado en las boletas. Yo tengo copia de todo eso. Toda la documentación. Todo, es decir, quiere decir que era una persona ordenada. Estamos hablando de la casa la hizo en 1872, unos años antes de nacer Tapie. Entonces Tapie salió al padre. Así que salió el padre, el ordenado que era muy meticuloso, muy ordenado. Parecía un hombre serio, pero estaba siempre como observando. Si ustedes lo miran en las fotos que hay, está siempre como mirando, observando alrededor. Pero no era de mucho hablar. Ajá. Una persona baja. Sí, era muy analítico, entonces por decir una Se cosa. ve que sí. Callado, pero por Claro, un dentro. poco introvertido tal vez fuera, porque no sé, se ve que no era muy de expresarse. Por ejemplo, hay una referencia que el doctor Arias, que era el fundador de la Universidad del Trabajo del Uruguay, que era el médico particular de Tapie, dijo, pero señor Tapie, usted gasta demasiado en las obras que usted ha hecho. Dice, un buen padre nunca escatima gastar en el bien de sus hijos, le dijo Tapie. Eso lo dijo Arias en un discurso. Ajá, entonces quiere decir que él Así que él, consideraba. aparte de donarlo, después siguió colaborando. Mira, mi madre me contaba de que, por ejemplo, cuando en la escuela iban a hacer una velada, Tapie había dado la orden que fueran al lote y sacaran todo gratis. Compraran las telas, las cosas, todo se estaba doloroso. Era muy generoso. Era muy generoso y que la consideraba como, a pesar de que lo había donado al Estado, como que era parte de él. Entonces seguía dando.
algo de su vida, si se casó, tuvo hijos. Casado no era, al menos no figuro como casada. Hijo tampoco le he oído. Él salía mucho con un sobrino, hijo de una de las hermanas, y son los que quedaban de herederos de él. Claro. Y lo primero que aquí se funda en San Ramón es la escuela, entonces. Mirá, las fundaciones son, en el año 1940, el 24 de agosto, la escuela 141, que era de primero a cuarto, el edificio primero. Al otro año, en el 41, el jardín de infantes. En el 1942 la escuela industrial era femenina y masculina, tenía 2 directores, le hizo casa hasta los directores. Y después en el 43 la escuela primaria superior, que es el local que están ustedes, porque el instituto no existía en esa época. Era de quinto, sexto y séptimo. Y el primer director fue el maestro Carlos Gamboa, que era maestro y periodista. Y después en el 1944 fue la escuela agraria. ¿Y cómo surge la idea? Porque primeramente se forma, se funda la escuela y Sí. luego se siguen, o sea, en el ramo de la educación, pero en distintas áreas, como puede ser la escuela industrial o la escuela técnica. ¿Cuáles eran los fines para...? Porque ahí Bueno, se el fin de Tapie era que los niños se educaran para trabajar, tuvieran una preparación y era muy partidario del trabajo manual. Por eso fue la escuela agraria y la escuela industrial. Y estaba en proyectos el de comprar tierras para hacer granjas para los egresados de la escuela agraria y hacer fábricas para los egresados de la escuela industrial. Y quería hacer un hospital para niños también. Eso quedó en el DEPI. Eso está de último. Seguro, después de la determinación que él tomó, eso quedó ahí. Ya vamos a ir a lo de la... Seguro, se voy a pedir muchas más cosas. Sí, sí. Todos los años, ya en el mismo día que inauguró la escuela 141, anunció que empezaban a hacer el jardín de infantes. Y ustedes no saben lo maravilloso que era ese jardín. Era todo con esas chiquitas rosadas y celestes, todos los cuentos pintados en los techos y las paredes del jardín. Había una orquesta. Cuentos pintados. Sí, todo la figura de los cuentos. Todas las paredes, tú mirabas para el techo así, Para y aquella tenías época era personajes de los algo- cuentos. No existe nada ahora. Había, el primero estaba la de 4 años, una parte para descanso y la de 5 años. Y había un comedor aparte, para cuando venías de recreo, comer la merienda. Y había perezosos para descansar. Cuando veníamos de recreo, nos tirábamos unos perezosos a dormitar un ratito. Sí, estaba todo pensado. Para aquella época era algo muy Era innovador y muy único, diferente, único, ¿no? era Déjame fantástico. decirte una Mira, cosa. pensé que tiene uno. Esos recursos que él puso ahí, por decir una forma, en esa Sí. institución, eran avanzados para la Claro, época y innovadores ayudaron. para la época. Bueno, él buscaba, aparte lo hacía todo de muy buena calidad. Las mismas empresas que hicieron los edificios también, hay varios edificios de museo que son hechos por mandados por Tapie, es la que hicieron las escuelas acá. Es muy buena construcción. Ajá. Y se ve que se ubicó con gente que sabía cómo hacer esas cosas. Por eso te iba a preguntar, porque son buenos recursos que ayudan a la educación. Y te iba a preguntar qué vínculo tenía él con la educación, así como desde el lado docente. No, Él idealista nomás. era solo Sí, idealista. Creía que la educación era... Él le gustaban las cosas buenas. Tal es así que la casa que vivía ahí el 8 de octubre era una casa de 3 pisos, con un estilo francés, preciosa, que actualmente pertenece al Ministerio de Defensa, creo que es el Club de la Fuerza Aérea, Ah, sí. Sí, ya sé. en 8 de octubre y Garibaldi. Y Garibaldi, sí. Es 2612 el número, 8 de octubre. Hasta No por sabía, ahí yo era he la- pasado Pilar ese por ahí, no tenía ni Bueno, idea. claro. Y después hizo varios edificios, porque uno de los hobbies de Tapie era la arquitectura. Así mandaba hacer edificios muy lindos de Art Deco, preciosos. Hay uno que se llama el Palacio Tapie, que está en Constituyente y Santiago de Chile. Hay otro que se llama el Palacio Uruguay, que está en la calle Uruguay, casi Tacuarembó. Hay otro que está en el Palacio Durazno. Hay varios edificios que mandó hacer. Y los hacían, pero de muy buena calidad. Entonces era... Él parte le del gustaba el hobby. fino. Y dice que, por ejemplo, cuando hizo hacer el Palacio Uruguay, tenía la maqueta en su escritorio. Se sentía orgulloso en el escritorio de Londres de tener la maqueta del edificio. Y la gente, él elegía a quien les alquilaba y le iban a pagar al rondo. Y él tenía trato con y todos los sábados lo iba a visitar al edificio. Una costumbre que tenía. Ahí va. Entonces no tiene que ver más bien desde lo pedagógico que eligió No, no, no. ese, sino por el
Él, te digo, cuando le fueron a pedir la colaboración para la escuela, como que había todas las grandes empresas, él dijo, no, voy a hacer una escuela en mi pueblo natal. Y la hizo en homenaje a su pueblo, a sus padres, hizo para la enseñanza pública en general. Esa fue la idea de él. Sí, ese es otro aspecto de su valor, ¿no? Porque él se crió Uno de los más, tantos valores que tiene. él estuvo más viviendo en Montevideo que en otro lugar y sin embargo vino a Sí, su sí, pueblo. podía disfrutar, seguro, él disfrutó, hizo viajes a Europa. Él venía los domingos en su auto y con su Tenía chofer. con un chofer. Tenía el chofer y bueno, venía en un auto. No digo que todos los domingos, No, sí, seguro. algunos venían. Sí, sí. Como para... Otra cosa importante de Tapié, por ejemplo, él creaba becas para estudio. Creó una beca para estudiar en La Plata sobre ciencias de la educación y la ganó un señor Pérez González, que fue profesor acá en la Universidad de San Ramón, profesor de filosofía. Pero a la vez él ayudó, hizo una beca especial para Pedro Freire, que es otro de San Ramón. Y estudió licenciatura en Ciencias de la Educación en La Plata, en Buenos Aires. Le pagó todos los estudios para que lo hiciera. Era un hombre muy humilde de acá, que fue el promotor de que el instituto, que están ustedes, se llama Díaz Juan Pedro Tapié. Porque él después estaba en un cargo importante en la educación. Hay un espacio que lo recuerda frente al comercio de Cito. A Freire, a el Freire. espacio Freire. Sí, sí. Pedro Freire fue una persona muy humilde de acá que llegó a tener un importante papel en la educación uruguaya. Ahora queremos hacer como un análisis del contexto uruguayo de la época y la realidad de Tapié. Ya sabemos que está en una persona de edad y todo, pero a ver cómo podríamos hacer esa relación, porque es obvio que teníamos una realidad histórica. En ese Con lo que momento. sucedía en Uruguay. Ajá. En esa época, Sí. esa época en Uruguay no está mal, estábamos en la época de la guerra ahí. Y ustedes saben que Uruguay en la época de la guerra vendía para Europa muchas cosas que era importante. Sí. Y eso. Él cuando funda la escuela era la época del presidente Valdomir. ¿No? Sí. Señor Valdomir, que vino. La inauguración de la escuela fue una cosa a nivel nacional. Vino el presidente de la República, vino el ministro de Instrucción Pública, el Consejo de la Educación. Todas las personas importantes vinieron a San Ramón. Y en Todos aquella época vieron, no era tan fácil trasladarse. Sí, pero se ve que era un acontecimiento Un importante. acontecimiento muy importante. Y entonces todos se llevaban con Tapié, eran todos amigos, el presidente, todo. No sé si son amigos, los habrían invitado y bueno, pero es un hecho que no hay otro en el Uruguay, una fundación así. Dice que hay una señora en Salto que ha fundado escuelas importantes, pero no es la magnitud de la que hizo Tapié. Y lástima que le faltó, si no, quién sabe cuántas cosas más hubiera habido. Y eso, todas esas construcciones, ¿habrán sido por su gusto a la arquitectura o habrá sido por su personalidad? Así, por ser humilde y esas cosas, más que por el gusto de la arquitectura. No, él que le gustaban las cosas de calidad. Estaba rodeado, se ve que sería innato en él, le gustaban los buenos edificios, las buenas construcciones. El Palacio Uruguay, yo justo tengo láminas sobre eso, es muy fino, le gustaba todo lo que era el Art Deco, las construcciones, había alfombra roja, había portero, había ascensorista, eran 4 pisos creo que era. Pero le gustaba todo de buena calidad, y el London era todo de buena calidad. Era fantástico entrar a London. Yo hace poco estuve trabajando ahí como carpintero Sí, en una parte que no era tan... sí, ahora está en la galería y bueno, está Estaba la un metro piso ahí. seguro. El edificio, el London en ese momento alquilaba un edificio ahí y él lo compró y lo agrandó, lo hizo, iba hasta la calle San José. Es decir, en ese momento, junto con Cobarrer, con Soler, eran las grandes tiendas de Montevideo, pero el London se destacaba, Sí, que para aquella época también era mucho, digamos. seguro. Tenían un escritorio en París donde compraban las cosas y mandaban para acá. Es decir, él no escatimaba nada, ya desde el antiguo dueño, era la costumbre del London.
En una tienda ustedes podían comprarse una pulsera, como comprarse un par de zapatos, como comprarse... Había, por ejemplo, una sesión para lutos, que ahora ya no existe esas cosas. Al ponerse luto se usaba cierta vestimenta, entonces era en London, ustedes podían conseguir lo que querían. Una pregunta ahora que pensando se me surgió. Ya sabemos que él tenía, como quien dice, interés por el cuidado de los demás, ¿no? Sí, Y por su cuidado propio. era un hombre muy correcto, siempre muy arreglado. Yo lo he visto en fotos de las oficiales, digamos, y de la vida diaria de él, siempre muy... Seguro, es otra época, no es la época de ahora. Era lo habitual, ¿no? Seguro, Estar en siempre traje, con su traje, con su corbata, bien arreglado. Y era muy severo en el London en cuanto al trato al cliente. Pobre de que tratara mal a un cliente. ¿Sí? Aparte él andaba recorriendo London, dice, continuamente. Y otra de las cosas que hacía, probaba a los empleados su fidelidad. Es decir, por ejemplo, eso te lo voy a hacer el cuento porque lo sé a través también de mi madre. Mi madre iba a cobrar una renta en un campo que ya tenía, a una barraca de lana de Montevideo, y dice que le contaban a ella que también mandaba a los empleados con sumas importantísimas de dinero para ver si eran fieles. Y aquel que marchaba bien, subía enseguida en el London. Si el empleado, era la consigna, el que me ayuda a ganar, ganará. Y empezaban por cargos pequeños y terminaban. La gente trabajaba muchísimos años en el London. Pero también aquel que se portaba mal o que se burlaba de los clientes, se tenía que ir. Y empleó a mucha gente de San Ramón. Y eso debe En London ser... había mucha gente que trabajó en el London porque eran de acá. Digo, eso debe ser porque a lo que él salió de cadete a... Sí, valoraba ese tipo de Entonces cosas. vivió las dos realidades. Yo para mí era un personaje muy especial que marcaba ciertos valores que a veces todos no los tienen. Tal vez fuera un poco, digamos, estricto en algunas cosas para otros, pero tenía grandes valores. Tenía, por ejemplo, para mí un valor importante, querer a sus padres, a su familia. Él acobijaba a toda la familia, los hermanos, a los cuñados, a todos, los ayudaba, los sobrinos, todo. Y después quería a su pueblo. La fundación de acá, ustedes, si se fijan, en la escuela 141 y en la escuela industrial, hay dos imágenes alentadas, ¿las vieron? Sí, sí. Hay dos medallones, Sí. que son los mismos que están después en la tumba de Tapié, son los padres. Ay. Para él los padres eran muy importantes. Entonces podemos decir que él era muy apegado a su familia. Y Era el pegado a tema, su familia, sí. y la familia era pegada a él a la vez. Sí, sí. Y el tema de los grupos de pares, como él tenía amigos, era una persona sociable. Sí, tenía... Era muy serio, verlo sonreír no es fácil, al menos en las fotos casi nunca está sonriendo. Pero yo lo veo como que está observando, como que esa persona que te ha mirado todo lo que pasa alrededor. No habla mucho, pero observa. Entonces, Miren que yo no lo conocí personalmente, es decir, Claro. si lo vi alguna vez yo era muy chica, no me acuerdo. Claro. Pero sí me acuerdo después de London, sí. ahí va. Claro, lo A podés mí me saber. encantaba London. Bueno, Como una idea, ¿no? Como una idea. él siempre estaba con la idea de que quería que los niños, tenía adoración por los niños, de todos, los niños de la escuela de acá, los niños de todos lados, él siempre protegía a los niños. Y quería que los niños, en aquella época había mucho problema, que ahora ya no tanto existe, de niños mal alimentados. Él quería que los niños tuvieran educación, pero con confort, tuvieran todo lo mejor. La escuela también en la época que brillaba, en las escuelas supermodelo.
Los alumnos tenían salones hermosos. Una cosa que también inculcaba, y ustedes lo vieron en la escuela, lo tienen ustedes en el instituto también, las dos imágenes, los dos bustos que existen son Artigas y Varela. Artigas, con los orientales están ilustrados como valiente, y Varela, con que la educación es la mejor herencia que los padres pueden dejar a los hijos. Sí. Esos eran principios que él estaba de acuerdo. A los niños tenían para jugar, para entretenerse, para la educación física, para la música. Había una orquesta preciosa, la jardinera, que estaba con los uniformes, los instrumentos, con todo. Los niños tenían todas esas cosas, conocían cosas, había juegos de todo tipo. Había una de las cosas que a mí me llamaba la atención en el jardín, era un almacén que había de juguete, que se llamaba El Hornero. ¿Se sabe que El Hornero es una constructora? Porque sí no le puso el nombre. Y a él le gustaba mucho el comercio. Entonces, ¿qué puso de juego? Un comercio, un almacén. Había todo, latitas, botellitas, de todo, balanza. Entonces uno podía jugar a que era comerciante allí. Había para las niñas unas casitas preciosas para jugar con muebles, con muñequitas, con cosas. Había areneros, había todo tipo de juego. Había para descansar, para jugar, para estudiar. Bueno, el material didáctico era fantástico. Había en la escuela que tenía maestra, cuidadora, había de todo. Había, por ejemplo, en una de las jardineras una maestra y una cuidadora, en otra maestra, otra cuidadora, en un salón grande que estaba separado por otro lugar de descanso. Y ahí los niños de San Ramón tuvimos el privilegio de hacer una jardinera hermosa. Los salones de la escuela, teníamos unos salones preciosos, iluminados, bien dispuestos, con todo el confort. Estaba para todos los detalles. Miren, tenía tantos detalles que uno de ellos era hasta un florero con un platillito para poder llevarle flores al maestro. Los pizarrones, fantásticos. Es decir, había máquinas de cine. Es decir, era una escuela, es decir, a los niños se les preocupaba, y después también les preocupó a los jóvenes. Quería que los jóvenes se prepararan, por eso hizo la escuela agraria y la escuela industrial. La escuela industrial tuvo lugares, por ejemplo, talleres muy buenos, y tanto para, porque era femenina y masculina, eran dos aparte, estaban en el mismo edificio pero en aparte. Le preocupaban las bibliotecas, y aparte no solo colaboró con las escuelas de la fundación de él, sino yo digo siempre que todas las instituciones de Ramón le deben a Tapié. Por ejemplo, el liceo les donó para el laboratorio. Todas las cosas del laboratorio se las donó Tapié. Sí, ¿sabes qué? Yo me estaba, el otro día, a veces voy al museo y me pongo, es decir, la recopilación que ustedes hicieron de todo. Y apareció como uno de los principales aportantes en el proceso. Ahí colaboraba. Sí. Es decir, en la lista de nombres que seguro, él ayudaba a todo. A la escuela 117, que era la otra escuela, también trató de ayudarla de alguna forma. Era una escuela que surgió casi con San Ramón, porque San Ramón tuvo un privilegio. A los 2 años de fundado ya tenía escuela. Estamos bastante de acuerdo. Y todo lo que hay de educativo hoy día se debe a Tapié. Porque si no hubiera existido Tapié, tendríamos una escuela y un museo, gracias. Y ahora tenemos muchas cosas más. Acá después se crearon, son escuelas que se crearon después, como la escuela especial, la escuela después de otros lugares que hay de la escuela, pero son todas, tienen el mismo origen de Tapié. Y el instituto, si bien lleva el nombre de Tapié, no lo creó Tapié, lo creó un grupo de damas de San Ramón, señoras, que se reunieron y crearon el instituto en el año 50. Y después, sí, ya de esa época la biblioteca se llamó Tapié, el instituto. Y después le pusieron el nombre al instituto cuando se oficializó con el nombre de Tapié, que fue uno de los homenajes correctos que se ha hecho. Bueno, no sé qué otra cosa que... Y ya estaríamos cerrando, como quien dice, ¿viste? Para cerrar, tipo, con alguna idea general, ¿sí? de alguna frase o algo así, ¿no? Si querés, si no... ¿Una frase sobre Tapié o qué? Sí, sobre Tapié y sobre vos, ya estamos para que nos dejes un saludo. Bueno. No, sí, nos vamos, ya. Un mensaje, dice. Sobre Tapié lo que te digo, que todo lo que haga San Ramón por él es poco
para lo que él se merecía. Porque, mira, yo lo tengo allá en una foto, tengo a Juana Quintana y a Tapié, allá arriba. Sí, sí. Porque para mí son los dos personajes de San Ramón que tengo que homenajear siempre. Una porque fundó el pueblo, y otra porque San Ramón fue antes y después de Tapié. Es un privilegio que tenemos los sanramonenses, que tenemos que sentirnos muy orgullosos de eso, y que homenajearlo de la forma que sea, ya sea... Y el menor homenaje a Tapié yo pienso que es que los niños y los jóvenes nuestros progresen. Porque fíjate que antes de que se creara el liceo, la Fundación Tapié, todo eso, los niños acá lo único que podían hacer era la escuela, muy pocos podían seguir estudiando. Y eso fue lo que les dio. ¿Cuántos maestros y profesores hay que surgieron del instituto también? De acá del instituto. Están por todo el país, hasta fuera del país. Hubieron hasta en Paraguay maestros nuestros de acá del instituto. Entonces, es decir, a Tapié hay que agradecerle siempre, y el mejor agradecimiento es progresar en la educación.